Están a punto de ver la Tierra como nunca la han visto. Superman tenía rayos X en los ojos. Vemos el planeta como no se podría ver de ninguna otra forma. Ahora mismo, un ejército de sensores localizado bajo el suelo, en el cielo, en el mar e incluso en nuestras ciudades está vigilando la Tierra. Son cámaras que trabajan en las condiciones más duras y sus pequeñas lentes están ahí trabajando para ti. Están observando los confines escondidos del planeta. Lo que estamos haciendo es una especie de tomografía del planeta. Y al escanear el planeta se está descubriendo una Tierra que parece viva. Resulta fácil imaginársela como un organismo que palpita, como yo mismo. Esto es la Tierra como nunca la han experimentado. Una radiografía que revela los secretos del planeta. Radiografía de la Tierra. De vez en cuando, la Tierra nos recuerda que tiene vida propia. Durante miles de años, pensamos que esos fenómenos eran simples anomalías. Pero ahora sabemos que, igual que la tos es síntoma de algo más importante que ocurre dentro del cuerpo humano, los volcanes, los huracanes e incluso cosas como las enfermedades y la contaminación son señales de algo más importante que ocurre dentro de la Tierra. ¿Y cómo lo sabemos? Todo comenzó con un sorprendente descubrimiento efectuado en el lugar más inesperado. En diciembre de 1968, 3 hombres en órbita alrededor de la Luna realizaron uno de los hallazgos más trascendentes de la historia. Emergiendo desde la cara oculta de la Luna, descubrieron un planeta. El nuestro. Nunca se había visto la Tierra al completo. Esa perspectiva no solo centró sobre el planeta la atención de sus miles de millones de habitantes, sino que ayudó a inaugurar una nueva etapa de exploración que está recurriendo a la tecnología para ver los confines invisibles del planeta. Por encima pasan satélites que utilizan sensores para ver rasgos ocultos del planeta y de la atmósfera. Cámaras teledirigidas estacionadas cerca de glaciares vigilan los crecientes efectos del calentamiento global. Hemos situado sensores en el lecho marino para descubrir los secretos de las profundidades. Estamos captando imágenes de la atmósfera y cartografiando los ritmos vitales de las ciudades. Estamos utilizando la tecnología incluso para descifrar los códigos de la naturaleza, lo que ha revelado datos asombrosos sobre el planeta y sobre nosotros mismos. En la actualidad no queda casi nada en la Tierra que no estemos rastreando. Y todos esos sondeos están reescribiendo lo que sabemos sobre este mundo palpitante. Fíjense en lo que la tecnología de vanguardia nos ha mostrado sobre el 99% del planeta que no podemos ver. El interior ardiente de la Tierra. Aquí, en las llanuras de Dakota del Sur, los investigadores de EarthScope están desplegando una red de sensores que nos ofrece literalmente una visión del interior de la Tierra. Se llama US-Array. US-Array es una gran red de 450 sismómetros que se está instalando rápidamente por todo el país con una separación de unos 70 kilómetros entre uno y otro. En los próximos años llegaremos a la costa este.
Ahora la red se encuentra a medio camino en el centro de Estados Unidos y utiliza sismómetros para detectar terremotos en todo el mundo. Este tipo de sismómetro es tan sensible que podemos registrar terremotos desde muy lejos, terremotos que atraviesan todo tipo de rocas. Estos sismómetros contienen sensores de movimiento que detectan seísmos al otro lado del planeta, tan pequeños que ni siquiera se notan donde se producen. Esto es un sismómetro. Este es el instrumento que percibe el movimiento de la Tierra. Este es el aparato que envía los datos a Internet y estas son las conexiones finales que conectan la estación en línea. Una vez conectados en línea, los aparatos envían datos sobre terremotos de todo el mundo. Y lo más importante es que proporcionan a los científicos los datos necesarios para ver lo que hay dentro de la Tierra. Recabamos datos como el tiempo que tardan los terremotos en llegar a las distintas estaciones. Los introducimos en el ordenador y diseñamos grandes modelos tridimensionales. Esos grandes modelos tridimensionales son imágenes del interior de la Tierra. Es un proceso llamado tomografía sísmica. Una tomografía sísmica es una especie de TAC del planeta. Si te lesionas la rodilla y te haces un TAC, lo que te sacan es una imagen en 3D de la rodilla. En el caso del planeta, lo que sacamos son imágenes en 3D de la rapidez con que las ondas sísmicas recorren la Tierra. Un terremoto en el otro extremo del planeta produce ondas que surcan la Tierra. Con una red como esta, los investigadores pueden ver no solo dónde ocurrieron los temblores, sino también las enormes formaciones subterráneas que recorrieron esas ondas. Y eso les permite crear por primera vez una imagen de lo que hay bajo nuestros pies. Pero para ver lo que sucede, los investigadores necesitan datos, montones de datos. Y por eso el US Array es tan importante. Como las estaciones están conectadas, todo el espacio continental de Estados Unidos se transforma en un sensor unificado. El gran tamaño del US Array es lo que proporciona a los ojos de los investigadores la sensibilidad necesaria para ver dentro de la Tierra. A 5.150 kilómetros bajo la superficie se encuentra el núcleo sólido. Fue un misterio durante mucho tiempo, pero la tomografía nos ha mostrado que el núcleo es una esfera de hierro cristalizado, cuya superficie está sembrada de montañas. Las nuevas imágenes sísmicas también sugieren que el núcleo puede estar girando más rápido que el resto del planeta. Esto es debido a que se encuentra suspendido en un océano de metal líquido caliente. A 2.900 kilómetros de profundidad, el núcleo externo contiene enormes corrientes de hierro y níquel. Encima de ese océano metálico, la tomografía muestra grandes cordilleras en el lado interno de enormes montones de roca llamados anticontinentes. Los científicos creen que esos montones de roca se encuentran en un lugar inesperado, el fondo de una enorme zona de roca caliente plastificada llamada manto. La tomografía indica que canalizan hacia arriba fumarolas de roca extremadamente caliente a través del manto y las empujan hacia la fina capa de roca de la superficie llamada corteza. La corteza se divide en fragmentos denominados placas. Impulsadas por la roca ardiente del manto, esas placas friccionan y chocan entre ellas, provocando miles de seísmos en un solo día. Siempre pensamos que el planeta tenía una serie de especie de capas de cebolla que no interactuaban entre ellas. Pero estamos descubriendo que no se pueden separar unas de otras. Y que para comprenderlas mejor, hay que saber lo que pasa allí abajo. Pero ¿cómo se explora un sitio que no se puede visitar? Unos investigadores han resuelto el problema utilizando esos datos sísmicos para crear una especie de videojuego. Si rotamos debajo,
Podemos ver todos los terremotos que se están produciendo bajo la superficie de Alaska ahora mismo. La geofísica Magali Bilén está empleando una nueva y revolucionaria herramienta que transforma datos sísmicos en esto: una absorbente experiencia en 3D. Se denomina Centro de Visualización Activa de Ciencias de la Tierra, cuyas iniciales forman la palabra inglesa CAVE. Trabajar con CAVE es muy divertido. Te metes dentro e intentas averiguar lo que está pasando. El CAVE está situado en la Universidad de California, en Davis, y utiliza proyectores, un sofisticado software y un potente ordenador para desarrollar esta increíble visión. Bilén tiene el control total mediante un mando parecido al de la Wii. Puede hacer la Tierra más grande o más pequeña e incluso meterse dentro. La mejor ventaja de usar CAVE es que te permite ver y encontrar cosas que no sabías que tenías que buscar. Usando esta herramienta puede ver rasgos que no serían visibles de ningún otro modo e incluso aventurar cómo pueden funcionar. La herramienta nos permite penetrar en nuestros datos e introducirnos dentro de la Tierra como si estuviésemos allí. Lo que revela esta clase de imágenes es la conexión de los fenómenos de la superficie con elementos del interior de la Tierra. Vemos que el volcán islandés que paralizó la mayor parte de Europa en 2010 no era más que la punta de un enorme sistema que se sumergía a más de 1.600 kilómetros. Bajo África hay una fumarola hirviente que tal vez sea lo que está partiendo el continente por la mitad. Y en la otra punta del mundo podemos ver que los enormes volcanes hawaianos están alimentados por una fumarola que surge de un anticontinente cercano al núcleo líquido caliente. Los terremotos no son más que una parte de ello. Los volcanes son otra. La creación de grandes cordilleras es otra. Todo está causado por movimientos del interior de la Tierra. Cablear el mundo con sensores y utilizar innovadoras tecnologías ha proporcionado a la ciencia su primera imagen del sistema que hay en marcha bajo la superficie. Pero ¿qué pasa con el sistema que hay en marcha por encima de ella? Muy por encima. Si la tecnología de hoy nos permite observar el corazón palpitante de la Tierra, ¿podemos usarla también para ver sus pulmones? Pakistán, agosto de 2010. Unas inundaciones épicas dejan sin hogar a millones de personas. Al mismo tiempo, en Rusia, una ola de calor provoca incendios que calcinan miles de kilómetros cuadrados. Y en China, fuertes tormentas provocan corrimientos de tierra que causan cientos de víctimas. La atmósfera puede infligirnos graves castigos. ¿Pero es posible que esos incidentes estén relacionados? Algunos científicos creen que es la prueba del cambio climático. ¿Pero qué nos dicen nuestras tecnologías sensoras? Los investigadores de la División de Monitorización Global de NOAA están utilizando un equipo muy sofisticado para resolver el misterio. Nos gusta considerar nuestro trabajo como si fuésemos un hospital que trata a la Tierra. Le medimos la tensión arterial, le analizamos la sangre y nos fijamos en cómo cambia con el tiempo. Como el interior de la Tierra, la atmósfera tiene capas. Y aunque abarcan cientos de kilómetros, la parte más importante se concentra en la parte inferior. Cuesta creerlo, pero si viajas en avión a 30.000 pies, tienes por debajo de ti el 90% del aire de la Tierra. Para examinar la atmósfera, los científicos de NOAA juegan a los médicos. Igual que un médico extrae sangre para diagnosticar a un paciente, los investigadores toman muestras de aire.
Proceden del desierto de Mongolia, de Kazajistán, de Siberia, de Inglaterra, de una isla de la Antártida. Las recogemos donde sea, siempre que podamos obtener una muestra fiable que represente a una gran parte de la atmósfera de esa zona. Están identificando cada gas de la atmósfera para comprender cómo los más sutiles cambios de concentración pueden traducirse en enormes cambios globales. Casi todo el aire, el 99%, está hecho de oxígeno y nitrógeno. El otro 1% lo componen gases como el argón, el neón, el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Y es este último gas el que están examinando como posible culpable del clima salvaje. Estas muestras llegaron en botellas selladas y se analizaron con espectrómetros que cuentan las moléculas de cada gas. Luego, los datos se introducen en ordenadores que crean modelos, y a partir de esos modelos se puede ver la atmósfera como nunca la habíamos visto. Superman tenía rayos X en los ojos. Veía cosas que no podemos ver con unos ojos normales. Y cuando examinamos el dióxido de carbono del aire y lo codificamos con colores, vemos el planeta como no se podría ver de ninguna otra forma. Los datos sobre el dióxido de carbono de esas muestras aparecen ahora como nubes revueltas rojas. Y gracias a ello vemos algo increíble: cómo respira la Tierra. El rojo nos muestra que en invierno hay un exceso de dióxido de carbono, porque a las plantas se les han caído las hojas, que se están pudriendo y están liberando CO2 en la atmósfera. Luego pasa el tiempo y en verano el azul indica que las hojas han absorbido tanto dióxido de carbono del aire en el hemisferio norte que se ha vuelto azul. Pero lo que nos demuestra este sondeo global es que cada año la respiración de la Tierra es menos profunda. Las fumarolas de CO2 que salen de la Tierra son la respiración. Esta es la misma imagen, pero hace 30 años. Vemos que el CO2 se está incrementando en toda la Tierra. Cada año crece el CO2. Desde 1990 la cantidad de CO2 ha crecido un 8%. No parece mucho, pero es la causa de que la Tierra se esté calentando. Esto es un cambio de temperatura global. A mediados de los años 40, el planeta estaba bastante fresco. Pero a medida que avanzamos hacia nuestro siglo, se ha ido calentando. El planeta fresco y azul ahora es caliente y rojo. Ese calor adicional, que representa menos de 1,1 grados centígrados, está cambiando la forma en la que se comporta ese enorme sistema. Estamos cambiando la física de la atmósfera. Y cuando se cambia la física de la atmósfera, hay consecuencias. Las consecuencias son inundaciones, olas de calor y tormentas crecientemente salvajes. Y puesto que ese clima está causado por cambios mínimos en la química, ¿cómo se puede estudiar? A veces hay que meterse en la boca del lobo para averiguarlo. Hemos perdido contacto con el TL-76. Vamos a pasar al DEFCON 2. Es el principio de la temporada de huracanes atlánticos y una tripulación del Escuadrón de Reconocimiento del Clima de la Reserva de las Fuerzas Aéreas está volando hacia un monstruo. Un huracán de 643 kilómetros de ancho llamado Earl. Vamos a encontrarnos con una meteorología muy intensa y vamos a tener que atravesarla. Vamos a cruzar por el centro, directos al ojo del huracán.
Con vientos de 217 kilómetros por hora, Earl está formándose en el Atlántico a 563 kilómetros al este de Savannah, en Georgia, y amenaza a la costa este. Los satélites han estado siguiéndolo desde que se formó. Las cámaras infrarrojas de a bordo han estado registrando las temperaturas de la tormenta. Otros satélites han empleado el radar para generar estas imágenes en 3D de la tormenta que revelan su estructura interna. Pero a pesar de todas sus facultades, hay un dato crítico que esos satélites no pueden obtener. A veces tienes que acudir a ver lo que pasa de cerca, y los satélites no pueden medir la presión, pero nosotros sí. La presión es el verdadero flujo sanguíneo de un huracán. Para determinar la presión, volarán dentro de la tormenta y soltarán desde el avión unos sofisticados sensores por control remoto llamados sondas. Dentro de estos cilindros, un localizador GPS mide los vientos. Otro sensor registra el calor. Y lo que es más importante, un barómetro registra la presión del aire. Una vez lanzado, se abre un pequeño paracaídas para estabilizar el descenso. Cada medio segundo, la sonda envía las mediciones al avión. Vale, chicos, allá vamos. Atención a los datos. Vale, estamos a 5 millas. Hay hasta 90 nudos en el lado nordeste. Adelante. Va a ser muy duro pasar por aquí. Estamos a 3 millas. 1 milla para el ojo del huracán. Y ya estamos dentro. Lo de allí abajo es un horror. ¡Cielo santo! Creo que son más de 70 nudos. Puede que más. Es mejor no bajar ahí. La tripulación lanza una sonda dentro del ojo. Y empiezan a recibirse datos. Tengo 943. Parece que está bien. Es lo primero que miro de esa sonda. Los datos revelan que Earl está perdiendo parte de su brío. La presión interna está cayendo y el ojo está comenzando a deshacerse. No es un ojo concéntrico definido como pensamos que sería. Se está alargando. No está abierto por arriba. Estamos descubriendo que es más desorganizado y menos fuerte de lo que pensábamos. Está yendo hacia el norte, donde la temperatura del agua es más baja, así que está perdiendo energía. Se ve la superficie. Está yendo hacia el norte, donde el agua es cada vez más fría. Creo que es la receta para que el huracán siga debilitándose. Los datos del corazón del huracán ayudan a los meteorólogos a predecir si va a azotar la costa y con qué virulencia, y además ayudan a la ciencia a comprender la atmósfera como sistema que responde a sutiles cambios químicos. Combinando esos datos con los de los satélites, se puede observar una tendencia inquietante en el comportamiento de las tormentas ciclónicas. Examinando los datos recabados en la última década, podemos comprobar que la intensidad de los huracanes se está incrementando. Siguiendo los rastros de las tormentas, podemos ver que la corriente de tormentas moderadas, reflejadas en azul, está siendo reemplazada por un número cada vez mayor de tormentas potentes, señaladas en rojo. Cada vez tenemos satélites más sofisticados. Tenemos ordenadores más veloces y modelos mejores que nos permiten observar la atmósfera. Estamos aprendiendo mucho sobre nuestro planeta cambiante. Ya sea volando a través de huracanes o cartografiando gases invisibles, nuestra capacidad de observación de la atmósfera está revelando información increíble sobre cómo funciona la Tierra. La atmósfera es un sistema que goza de un increíble poder sobre la Tierra. Pero, ¿qué revela toda esa tecnología sobre la vida?
¿Nos puede informar más sobre cómo encaja la vida en la anatomía de la Tierra? Para la mayoría de nosotros, lo que hace especial a la Tierra es la vida. El planeta rebosa de ella. Desde las montañas más altas a las profundidades del mar, parece que no hay un sitio donde la vida no se haya hecho un hueco. Pero, ¿qué nos dice la tecnología del rasgo más singular de la Tierra? ¿Me pasas las tijeras? Gracias. Es una de las preguntas que el oceanógrafo Jack Barth está explorando en la ventosa costa de Oregón. Barth está intentando resolver un misterio marino. ¿Qué está matando un área creciente de océano de 16.000 metros cuadrados? Esta zona del mar se llama Banco de Jequena. Es una de las zonas de la costa de Oregón donde menos oxígeno hay. Hay tan poco oxígeno que los animales no pueden extraerlo del agua y por eso se marchan. La consideramos una zona muerta. Las zonas muertas son desiertos oceánicos, casi desprovistos de oxígeno, que expulsan a los organismos y asfixian a los que tardan demasiado en irse. Cuando se va a una zona de bajo oxígeno o zona muerta, se ven animales muertos, peces muertos a merced de las corrientes, esqueletos de cangrejos del Pacífico. Esos son cangrejos amontonados en el fondo. Graba un plano desde este lado. Utilizando sofisticadas tecnologías de detección, Barth cree que ha identificado al culpable. Es un organismo demasiado pequeño para verlo a simple vista y, sin embargo, ejemplifica el extraordinario papel que juega la vida en la Tierra. La vida es a este planeta lo que la sangre es al cuerpo humano. Proporciona a la Tierra su oxígeno. Depura el aire de CO2. Impide que los mares se acidifiquen y actúa como termostato al equilibrar el ratio de gases de la atmósfera. Si se entiende la vida como un sistema crítico, enseguida se nota que algunas especies tienen más peso que otras. Nuestra especie solo representa 0,2 del 1% del peso total de la vida. Sorprendentemente, en términos de puro peso, hay tantas hormigas como humanos. El diminuto krill antártico multiplica por 13 nuestra presencia. Y las plantas nos superan en una proporción de 3.800 a 1. Pero incluso esas cifras palidecen en comparación con los microbios y bacterias invisibles que pueden componer hasta el 80% del peso total de la vida. Esas criaturas invisibles están en todas partes. Solo los microbios que viven en el cuerpo humano añaden una media de 1,3 kilos al peso de una persona. De hecho, hay tanta vida microscópica en el planeta que se estima que si se cogiera toda y se extendiera por la superficie, cubriría la Tierra entera a una altura de 1,5 metros. Barth cree que uno de esos microbios puede ser el responsable de esa zona de mar moribundo. Un organismo vegetal llamado fitoplancton. El fitoplancton es un productor primario, está en la base de la cadena alimentaria. El fitoplancton es una de las especies más importantes del planeta. Son organismos vegetales que absorben millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera y producen más de la mitad del oxígeno del mundo. Cada año estallan en floraciones tan grandes que pueden verse desde el espacio, extendidas a lo ancho del mar. Pero irónicamente, es esta explosión de vida lo que Barth cree que está matando este trecho de mar.
Es una maravilla que florezca. Pero por otro lado, cuando el plancton muere, cae al fondo y forma una masa de materia orgánica que se descompone y elimina el oxígeno del agua. Las floraciones son mayores cada año. ¿Por qué? Para averiguar lo que ocurre en el fondo del mar, Barth está desplegando una serie de sensores que hacen lo mismo que un TAC con un paciente. Lo importante de los sensores es que relacionan todos los elementos físicos, la salinidad, la temperatura y las corrientes con la reacción del ecosistema. La red está formada por una serie de muchos sensores distintos que remiten datos sobre todo, desde la química del océano a lo que vive allí. Este es nuestro principal paquete instrumental sumergible, una de nuestras principales herramientas. Saca agua del mar y mide su salinidad y su temperatura. Luego el agua pasa al siguiente instrumento que mide el oxígeno disuelto. A continuación hay un tubo negro en lo alto que usa la luz para detectar el contenido clorofílico del agua. Barth y su equipo están desplegando uno de esos sensores en el lecho marino para buscar pistas sobre por qué las floraciones son cada vez mayores. Vamos, Kim. Muy bien, vamos a meterlo ya. ¿Todos listos? Muy bien. 10:30. Una vez anclado al fondo del mar, el sensor comienza su escaneado continuo de las profundidades que Barth puede supervisar e incluso controlar en tiempo real. Tenemos un sensor que envía datos a la superficie y los envía de vuelta a la orilla, a un teléfono móvil. Y yo no solo recibo esos datos en mi ordenador, sino que puedo responder si noto algo raro y puedo medirlo el doble de rápido. Ese control resulta fundamental, porque las zonas muertas son una enfermedad creciente en los mares del mundo. Antes solo eran unas docenas, pero ahora hay más de 400 zonas muertas abriéndose paso frente a las costas de todo el mundo. De color amarillo y rojo en las zonas más gravemente afectadas, las vemos en Asia, en las costas de Japón y en China, en Australia y a lo largo de la costa norteamericana. Es un cambio que está barriendo todo el ecosistema marino. A veces lo comparamos con un incendio forestal. Arrasa una comunidad marina que luego hay que repoblar. Utilizando este sensor, Barth ha descubierto que las corrientes de agua que se mueven desde el fondo del mar están creciendo cada vez más. Se denominan afloramientos y son corrientes que arrastran nutrientes del lecho marino. Es como cuando se fertiliza el jardín en primavera y surge una floración de plancton. Por otro lado, esa misma materia, al morir, se hunde al fondo y se convierte en materia orgánica en descomposición que roba el oxígeno a las capas superiores. Si son las floraciones las que acaban con el oxígeno y los nutrientes de las aguas profundas lo que alimenta las floraciones, queda fuerza al incremento de los afloramientos. En nuestro sistema, los vientos son una fuerza importante para los afloramientos. Si cambian los vientos, afectan a los afloramientos de las capas inferiores. Los vientos remueven las aguas cálidas de la superficie del mar y el agua fría del fondo asciende para ocupar su espacio. ¿Y qué está cambiando los vientos? El calentamiento global puede cambiar los vientos. En el planeta estamos observando cambios en las pautas de los vientos, en su intensidad, en la fuerza de los huracanes debido al cambio de la atmósfera. Y en la costa de Oregón tenemos aguas profundas con poco oxígeno y los vientos parecen estar cambiando. Ambas cosas se conjugan y afectan al oxígeno de la zona. Los sensores de Barth están revelando la compleja relación que comparten la vida, la atmósfera y los mares e ilustra el poder transformador que tiene la vida sobre el planeta. Nunca habíamos dispuesto de esta información. Ahora podemos estudiar el entorno marino como estudiamos el entorno terrestre y comprobar cómo cambian las cosas con el tiempo. Pero no siempre fue así. Aunque cubre más del 70% de la superficie de la Tierra, el mar fue durante mucho tiempo una frontera casi impenetrable. Eso está cambiando a medida que las avanzadas tecnologías de exploración revolucionan la forma en que estudiamos el reino marino.
Aunque parezca un torpedo, este es uno de los sensores marinos más potentes del mundo. Es un robot llamado Spray Glider que pasa meses en el mar midiendo y vigilando los cambios oceánicos. El Spray es un deslizador submarino que analiza el mar desde la superficie hasta profundidades de entre 500 y 1000 metros y luego vuelve. Y en su recorrido mide varias cosas sobre el mar, como la temperatura, la salinidad, la presión y la velocidad del agua. Mide el plancton vegetal, es decir, el fitoplancton. Radnick trabaja con científicos del Acuario y el Instituto de Investigación de la Bahía de Monterrey y está desplegando el glider número 41 en una misión de un mes para explorar las aguas costeras de California Central. Acabamos de lanzar el 41 y se dirige a surcar las aguas de California. Igual que el dispositivo montado por Barth en la costa de Oregón, este deslizador supervisará la dinámica de funcionamiento entre la química del mar, la atmósfera y la biología. El Spray 41 tiene sensores que miden la clorofila, que nos informa sobre el fitoplancton. Un dato interesante es que al alejarte de la costa disminuye la cantidad de plancton y en el mismo lugar hay un aumento de salinidad y un aumento de temperatura y el plancton reacciona a ese aumento. Este tipo de supervisión móvil en tiempo real permite a los científicos ver cómo cambian las concentraciones de esos microorganismos en respuesta a la temperatura y el contenido de sal. El Spray Glider es un gran ejemplo de instrumento de observación innovador. Es un ejemplo de algo que hemos desarrollado en el laboratorio y nos sirve para efectuar nuevas observaciones sobre los océanos. La vida esgrime un gran poder sobre la Tierra. Ha estado en marcha durante miles de millones de años, modificando y manipulando el planeta. Pero cuando examinamos más de cerca cómo la vida puede cambiar también la Tierra y las a veces indeseadas consecuencias que lo acompañan, tenemos que salir del mar y fijarnos en otra especie muy distinta. Tenemos que centrar esos sensores en nosotros mismos. Lo que mantiene a la Tierra con el aspecto, el olor y el tacto que tiene es la compleja interacción de los sistemas que funcionan en ella. Dentro de cada uno de ellos hay miles de millones de partes que colaboran para mantener este planeta viviente. Pero ¿qué ocurre cuando una de esas partes comienza a hacer algo distinto? De las miles de millones de especies que han existido durante los últimos 3.500 millones de años, ninguna ha cambiado el planeta más rápido ni más drásticamente que la humana. Cada año movemos más sedimento que todos los ríos de la Tierra. Demolemos montañas, convertimos bosques en llanuras y construimos ciudades tan grandes que crean su propio clima. También hemos cambiado la química de la atmósfera e incluso elevado la temperatura de los mares. Algunos creen que se trata del alba de una nueva era de la historia de la Tierra. El Antropoceno, la edad del ser humano. ¿Qué significa esta nueva era para el mundo viviente? En el reino del hielo y la nieve sus efectos son lo más parecido a la fiebre. Hay mucho más hielo en el agua que la última vez que estuve aquí. Los fragmentos parecen mayores y hay mucho más volumen. Al pie del glaciar Mendenhall de Alaska, el fotógrafo James Baylock ha transformado sus cámaras en sensores para captar algunos de los datos visuales más asombrosos de la Tierra en movimiento. Estas cámaras son como mis mascotas robots. Las colocamos en los acantilados, trabajan en las condiciones más duras y sus pequeñas lentes están ahí trabajando para ti.
El trabajo de esas pequeñas lentes es sacar fotos. La misma foto, una cada hora, durante años seguidos. Se llama Extreme Ice Survey. Vaya, no puede ser más bonito. El EIS es una combinación de arte y ciencia. Pensé que era un momento histórico, que había que crear un archivo que fuese la voz del paisaje, que se pudiera hacer oír a través de esas fotos, y decidí hacer este proyecto. Baylog instaló cámaras en 22 lugares de todo el mundo, accionadas por energía solar y protegidas del frío glacial por un grueso cajetín de plástico. Algunas de las cámaras están expuestas a 30 o 40 grados bajo cero y a vientos constantes de más de 160 kilómetros por hora en algunos sitios. Son condiciones muy duras para los aparatos. Pero han logrado captar algunas de las imágenes más dramáticas de lo que ocurre cuando la Tierra tiene fiebre. El cambio climático es una abstracción para la mayoría de la gente. Pero en los glaciares resulta tangible. Ves delante de tus ojos los procesos del enorme cambio que está sufriendo la Tierra. Cuando coloqué estas cámaras, esta pared estaba cubierta de hielo. Estaba cubierta de hielo hasta allí. Dios mío, es una locura, una auténtica locura. Baylog ha venido al glaciar de Mendenhall para recuperar los datos de 3 meses de observación de una cámara. Vale, vamos a echar un vistazo. Aquí está, las fotos. Lo que revela su cámara es un glaciar en casi constante estado de movimiento, disgregándose, retirándose e inundando el lago de icebergs. Dios mío, fíjate. Hace poco había mucho más hielo. Mendenhall ha sido una revelación asombrosa para mí. La primera vez que colocamos las cámaras, el glaciar se extendía por todo el lago. Fue hace 3 años y 3 meses. Ha retrocedido unos 60 metros cada año. Bien, está muy bien. Fíjate en la diferencia en cuanto ha retrocedido. Sí. Es asombroso. Sí. Y en solo unos meses. Y no es solo este glaciar de Alaska, es el hielo de todo el mundo. Los glaciares de todo el mundo están desapareciendo drásticamente. Lo que está ocurriendo en campos de hielo como este de Alaska es algo que ya ha pasado muchas veces. La historia del clima de la Tierra es como una montaña rusa. Hubo épocas en que la Tierra era más cálida y los cocodrilos tomaban el sol a orillas de lagos polares. Y hubo épocas en que era más fría y planchas de hielo de 1,6 kilómetros de espesor cubrían amplias zonas del planeta. Pero en el pasado, este tira y afloja estuvo ligado a cosas como el cambio de la alineación de la Tierra o enormes erupciones volcánicas. Ahora son cambios forzados por el ser humano. No es una variación natural. Estamos más allá de lo que se puede considerar una variación natural. Está clarísimo que los cambios tienen lugar por el impacto humano sobre el entorno. Es por quemar los combustibles fósiles y por tratar la atmósfera, el aire que nos rodea, como un vertedero de basura gratuito. Ya está, ya lo tengo. Muy bien. Está bien, vale. Vale. A pesar de su enorme tamaño, los glaciares como el de Mendenhall reaccionan de modo reflejo incluso a las mínimas variaciones de temperatura. Muchos de los distintos glaciares de distintas partes del mundo son como animales diferentes, distintas especies de animales. Responden de modo distinto a las distintas características del hábitat que les rodea. Hemos sido capaces de crear un sentido de la dinámica individual en esos glaciares que la gente ha estado utilizando para comprender cómo reaccionan los glaciares ante el clima. Lo que los sensores de Baylog han logrado registrar es cómo reacciona individualmente ante ese cambio cada glaciar del mundo.
Hay un glaciar que se llama Ring. Su temperatura no sube de 25 grados bajo cero durante meses. Y sin embargo está vivo. Y se le desprenden gigantescas islas de hielo que flotan por el fiordo y acaban abriéndose paso y llegan al mar helado. Tenemos un glaciar en Groenlandia, el Ilulissat, que se mueve 38 metros al día. Es una velocidad vertiginosa y envía 15.000 millones de toneladas de hielo al mar todos los años. Son cifras astronómicas. Muy bien. Estas imágenes no tienen precio para la ciencia, porque es información que se puede cotejar con otros datos para comprender mejor los cambios que están produciéndose en el mundo. Los científicos están sacando fotos y conectando las imágenes con el clima, el calentamiento, la variación diaria de temperaturas. Todo ello relacionado con el comportamiento de los glaciares. En estas fotos se conjugan muchas cosas y distintos investigadores las están usando de formas diferentes para desentrañar distintos aspectos de la historia. Combinar datos como los de Baylog con los datos que están recabando los científicos en la atmósfera y en el fondo del mar nos proporciona una radiografía de este organismo que llamamos Tierra. Pero ¿podemos profundizar todavía más? Igual que los científicos usan ratas de laboratorio para aprender más sobre las reacciones humanas, ¿podemos hacer algo similar con la Tierra? Los avances tecnológicos están ofreciendo a la ciencia la primera visión de los sistemas que conforman la Tierra desde arriba y desde abajo. Pero el enorme tamaño de este mundo viviente imposibilita que cualquier tipo de tecnología revele la compleja orquestación de la Tierra. Pero eso no impide que la ciencia lo intente. Un grupo ha afrontado el problema cogiendo el planeta, encogiéndolo y cubriéndolo de cristal. Se llama Biosfera 2. La Biosfera 2 es un gran experimento para intentar comprender cómo funciona la Tierra, cómo interactúan los distintos componentes del sistema de la Tierra y cómo cambian y se retroalimentan a lo largo del tiempo. Alojada dentro de una estructura de cristal, la biosfera está dividida en 4 ecosistemas o biomos. Hay un desierto, una sabana, un océano y una selva tropical, construidos en un espacio tan grande como para aparcar una flota de aviones. Bajo este techo geodésico, los investigadores pueden controlar las variables de esta mini Tierra, elevando la temperatura o alterando la química del aire. Las instalaciones enteras son un experimento que nos permite hacernos preguntas de forma muy sofisticada. El edificio en sí mismo es una herramienta para crear ciencia. Y para crear esa ciencia dependen de la infraestructura que hay bajo su mini Tierra. Es un área que los investigadores llaman tecnosfera. La tecnosfera es donde están todas las instalaciones eléctricas, de fontanería y mecánicas que hacen posible reproducir el clima dentro de este minimundo. Existen enormes conductos para canalizar el aire, tuberías que producen la lluvia artificial de la biosfera y humidificadores gigantes para controlar la humedad de su atmósfera sintética. Tienes que colocártelo bien, para que si te caes, no se te resbale, sino que te sujete con suavidad. Este matrimonio de naturaleza y tecnología proporciona a los investigadores la facultad de hacer cosas como eliminar la lluvia de una selva tropical. Un experimento que podemos hacer aquí y que sería muy difícil de hacer en el mundo natural es someter esta selva entera a una sequía. Han aumentado la temperatura y han cerrado los grifos para ver cómo reacciona la selva. La razón por la que hemos colocado estos sensores en varias torres en distintos lugares de la selva tropical es ver cómo reacciona a las nuevas variables. La tecnología de los sensores en funcionamiento en este entorno lo mide todo.
desde la fotosíntesis a la penetración de la luz, pasando por cambios en la química de la atmósfera de la biosfera. Se puede obtener información sobre las respuestas de la selva midiendo cosas como el cambio en el consumo de carbono y la respiración de los árboles. Las selvas tropicales son una pieza clave en la ingeniería de la Tierra que impacta en todo. Desde la química atmosférica a la temperatura, pasando por la climatología e incluso la propia vida. No solo son el hogar de más de la mitad de las especies del mundo, también absorben miles de millones de toneladas de dióxido de carbono y crean casi un cuarto del oxígeno del mundo. Sin embargo, estos bosques primigenios están desapareciendo. Hace 10.000 años, la selva cubría unos 52 millones de kilómetros cuadrados del planeta. Pero como podemos ver, está encogiendo. En Siberia, Asia, Indonesia, África y América, la selva se está marchitando. El 80% ha desaparecido y los pedazos que quedan parecen islas en un mar de tierra desnuda. El proceso se puede apreciar desde el espacio. Es una constante retirada de árboles que se talan para abrir carreteras y ampliar ranchos y granjas. Y las selvas que quedan están amenazadas por el clima, pero nadie sabe cómo están respondiendo exactamente. Es lo que estos investigadores tratan de averiguar. Es como una selva de verdad. Tienes que abrirte paso entre las ramas a las que quieres llegar. A veces es complicado. Y lo que están averiguando es que con la ausencia de lluvia, en la selva comienza a cambiar prácticamente todo. Al principio había 370 especies y ahora quedan unas 92. Tenemos que hacernos la pregunta obvia y averiguar las características que tienen las plantas que todavía sobreviven. En una auténtica selva sería muy difícil responder a esa pregunta. Pero aquí, la capacidad de controlar el entorno convierte a la biosfera en una herramienta increíble. Proporciona a los científicos la forma de experimentar y comparar los resultados con lo que está ocurriendo en el mundo exterior. El poder de la Biosfera 2 reside en que nos hemos basado en sistemas muy complejos, como la selva tropical, para crear una representación modélica de una selva con el fin de desarrollar un mayor conocimiento sobre ella y poder luego compararlo con el mundo real. Desde que aquellos 3 astronautas a bordo del Apolo 8 nos ofrecieron una imagen de la Tierra, hemos estado recurriendo a la tecnología para examinar el planeta. Desde las profundidades de nuestro mundo, al corazón de sus tormentas más salvajes, pasando por sus campos de hielo en movimiento, la tecnología nos está revelando el planeta tal y como realmente es. Un mundo viviente y palpitante que respira. ¿Pero pueden esas tecnologías profundizar aún más? Podemos usarlas para descifrar el código de la naturaleza y analizar por primera vez los patrones del planeta y todo lo que contienen. En un mundo cableado con sensores, estamos viendo un planeta muy distinto del que pensábamos que conocíamos. En lugar de una esfera de roca inerte flotando en el espacio, nos estamos enterando de que la Tierra funciona más como un ser vivo. Pero ¿pueden esos mismos sensores usarse para aprender algo todavía más trascendente sobre el planeta? ¿Podríamos emplearlos para analizar los patrones de la naturaleza?
Sobre la superficie, el mundo natural parece aleatorio, frenético y caótico. Pero si se mira más de cerca, se nota que hay pautas. Desde los pétalos de una flor a los meandros de un río. Existe geometría en el mundo que nos rodea. Y esa geometría se llama fractal. Un fractal es una forma que se repite a distintas escalas, por lo que cuando se ve una parte del fractal, también se está viendo el todo. ¿Y qué clase de datos aportan los fractales sobre este mundo viviente? No te metas en la parcela, es muy fácil aplastar la vegetación. Aquí, en pleno campo de Colorado, el biólogo Brian Enquist utiliza los fractales para comprender mejor cómo respira la Tierra. Estamos empleando la geometría fractal para que nos ayude a comprender y esperemos que también a predecir la cantidad total de dióxido de carbono que entra y sale de un ecosistema y cómo respira la Tierra. Enquist cree que estudiando la geometría individual de cada planta puede calibrar con precisión cuánto dióxido de carbono consume su ecosistema. Si inventásemos unas gafas para el CO2 y nos las pusiéramos, veríamos la fotosíntesis y la respiración en forma de fumarolas y ondas que recorren todo el valle. CO2 que entra y CO2 que sale. Lo que busca Enquist es un patrón, una relación a escala compartida por una planta o una hoja y el medio ambiente en que habita. Podemos identificar patrones dentro de la naturaleza. Esos patrones pueden describirse matemáticamente, lo cual es una herramienta muy potente. Porque si disponemos de un patrón, podemos usarlo para comprender y predecir la naturaleza con mayor precisión. Puede que la naturaleza parezca aleatoria, pero existe un orden invisible que puede verse a través de las matemáticas. Si nos fijamos en una radiografía de un brazo humano, nos revela un diseño numérico que está presente en toda la naturaleza. El hueso superior se conecta con los 2 huesos del antebrazo, que a su vez se conecta con los 8 huesos de la muñeca, que se conectan con 5 huesos de la mano y 3 huesos de cada uno de los dedos. Esos números, 1, 2, 3, 5 y 8, forman parte de una famosa serie matemática llamada secuencia de Fibonacci. Es una serie de números en la que cada cual es la suma de los 2 que le preceden. Si pasamos esos números a un gráfico, lo que surge es una espiral cuya curva arqueada es idéntica al diseño de una piña. Es la misma curva que se aprecia en una concha de Nautilo. Y eso es importante. Los patrones son la base de toda ciencia. Los científicos buscan patrones en la naturaleza y los biólogos buscamos patrones en biología. Una vez que identificamos un patrón, sabemos que implica el potencial de predecir algo sobre el mundo. Pero eso no es todo. Si se coge cualquier número de la secuencia de Fibonacci y se divide por el precedente, se obtiene un número cercano al 1,618. Ese número es un ratio comúnmente llamado término medio dorado. Fijémonos en la radiografía del brazo humano. La diferencia de longitud entre el antebrazo y la mano equivale al término medio dorado. Y lo mismo ocurre con los 3 huesos del dedo. Está incluso en nuestro ADN. La longitud de una revolución completa dividida por el ancho de la molécula se aproxima a ese ratio dorado. La secuencia de Fibonacci y el ratio que crea son ejemplos de fractales. Igual que las pautas de las venas de una hoja se reflejan en las pautas de las ramas de un árbol. El fractal es la misma forma, solo que repetida a distinta escala. Un fractal implica similitud a sí mismo. Una secuencia similar a sí misma que resulta repetible y observable a distintas y múltiples escalas de observación. La naturaleza depende de esa geometría porque los fractales le permiten crear grandes estructuras de un modo asombrosamente eficaz. Así es como aloja 96.000 kilómetros de venas y arterias dentro de un ser humano.
Y así es como la naturaleza amontona hebras de ADN de 1,8 metros de largo en un núcleo de célula diminuto. De hecho, si se extrajese todo el ADN de un ser humano y se colocase en línea recta, llegaría más allá de Plutón, a 6.400 millones de kilómetros de distancia. Pero los fractales no solo funcionan en los organismos, también trascienden a los entornos en los que habitan esos organismos. Si nos fijamos en un árbol medio de un bosque, el número y el tamaño de sus ramas refleja muy de cerca el número y el tamaño de los árboles de ese bosque. Si nos fijamos en un árbol específico y luego en todo el bosque, descubrimos que comparten una secuencia matemática similar. Es esa secuencia la que NQUIS está tratando de descubrir, porque gracias a ella dispondrá de los datos de cuánto CO2 se mueve por ese entorno con solo mirar una planta o incluso una hoja. Lo apasionante es que si te fijas en la pauta de las venas de una sola hoja, puedes ver la pauta de las ramas de todo el árbol. Si te fijas en cómo se organizan las plantas en la naturaleza, lo hacen todas de un modo muy similar. Ten mucho cuidado con esta. Pero descubrir esa pauta exige mucho trabajo, es una labor minuciosa. Si disponemos de un ambiente pequeño y controlado, podemos meter la sonda de CO2 dentro de la tienda y medir rápidamente lo que tardan las plantas en limpiar de CO2 esa atmósfera en miniatura. Estamos montando la sonda de CO2. Adelante, baja la tienda. Bájala más. Ahora estamos midiendo el flujo. Se pueden oír los pequeños ventiladores del interior. Estamos mezclando el aire. Las plantas están limpiando de CO2 la pequeña atmósfera de dentro de la tienda y podemos medir lo rápido que lo hacen. 4:48, 4:46. Vaya, está cayendo deprisa. 4:43. Las plantas han absorbido más del 10% del CO2 que había en la tienda. Buen trabajo, plantas. Vamos a empezar a podar esta. Luego, cada planta de la tienda se mide, 82,7. se poda y embala cuidadosamente para su transporte al laboratorio. En el laboratorio diseccionamos las plantas y medimos sus nutrientes. Si sabemos cuánta materia vegetal hay en un espacio y podemos estimar cuánta materia vegetal hay a escala mayor, podremos extrapolar nuestra medición a pequeña escala a la medición del dióxido de carbono a gran escala. Es un trabajo difícil, pero el resultado final revelará la arquitectura fractal de este valle de montaña. Cuando despejamos la parcela y nos llevamos cada planta, descubrimos que existe una distribución de tamaños. Hay muy pocos ejemplares grandes y muchísimos ejemplares pequeños. Y lo fascinante es que la pauta es una pauta fractal. Cuando ampliamos la imagen y pasamos del paisaje a una escala muy pequeña, en cada una de esas escalas espaciales vemos la misma distribución de tamaños. Es una distribución de tamaños fractal o similar a sí misma. Si NQUIS puede extrapolar la escala de una hoja a un valle, ¿quién dice que no pueda extrapolarla de un valle al planeta entero? Semejante modelo nos daría una visión global de dónde se está absorbiendo el CO2 por la vida vegetal terrestre. Ese es el objetivo, y si lo consigue, NQUIS tendrá las herramientas para predecir cómo reacciona la Tierra a la modificación del medio ambiente. Estamos a punto de contemplar grandes cambios que se van a producir en los ecosistemas naturales y queremos saber lo que va a pasar. Lo que tratamos de hacer es aprovechar esas verdades matemáticas subyacentes de la naturaleza para que nos ayuden a predecir lo que puede pasar en el futuro. Las matemáticas de la naturaleza están proporcionando a la ciencia el lenguaje para comprender nuestro planeta a un nivel mucho más profundo. La capacidad de ver los diseños de la naturaleza está suministrando a la ciencia las herramientas para ver cómo funciona una tierra viviente e incluso comprender por qué. ¿Pero qué le indican esos datos a la ciencia sobre los humanos?
¿Pueden las mismas matemáticas del interior de un árbol emplearse para estudiar la sociedad? Y si así es, ¿qué historia nos cuentan sobre nosotros mismos y nuestra relación con el planeta Tierra? En todo el planeta hay cambios en marcha. ¿Pero qué hay tras ellos? Los datos procedentes de los satélites y de los sensores del suelo proporcionan una explicación. Aquí podemos ver cuánto ha cambiado el desarrollo humano la superficie de la Tierra. El impacto varía de moderado en verde a densa urbanización en rojo. Pero hay pocos lugares que no hayan sido afectados de algún modo por la especie humana. Pero de todos esos cambios, pocos han tenido mayor impacto que las modernas metrópolis. ¿Qué significan esos hábitats de acero y hormigón para un planeta viviente? Los investigadores están buscando la respuesta en la biología. El físico Geoffrey West ve las ciudades de otro modo. Resulta fácil imaginársela como un organismo que palpita como lo hago yo. Los edificios son, por así decirlo, el esqueleto de la ciudad. Las calles, la gente que camina por la acera, los coches que circulan, resultan muy análogos a nuestro sistema circulatorio. ¿Pero llegan esas similitudes más lejos? ¿Funcionan también las ciudades como la biología? Para averiguarlo, West y su equipo de investigadores se han fijado en todo tipo de datos urbanos, desde transacciones bancarias a la longitud de los cables eléctricos. Nos hemos fijado en todos los datos métricos, en todas las características posibles que resulten medibles en muchas ciudades. En esas cifras, West está buscando una pauta similar a la que resulta universal en biología. La energía que necesita un animal en relación a su peso. Y ha descubierto un patrón asombroso. Un ratón necesita mucha energía en relación a su tamaño. Su corazón late con rapidez, pero tiene una vida breve. El elefante es justo lo contrario. Necesita menos energía por kilo. Su corazón late despacio y tiene una vida larga. Lo más increíble es que esa escala se cumple en todos los mamíferos. Cada mamífero que ha existido en este planeta, ya fuera grande o pequeño o de cualquier color, no es más que una versión a escala de un único mamífero. ¿Es posible que la misma ley de extrapolación pueda aplicarse a algo no biológico como una ciudad? Lo que descubrimos es fascinante. Igual que esta ballena azul es una versión a gran escala de un elefante, Nueva York es una versión a escala de San Francisco, que es una versión a escala de Boise, que a su vez lo es de Santa Fe. Pero existe una excepción importante. En la naturaleza, cuanto mayor es el animal, menor es la energía que necesita por kilo y más lento es su ritmo vital. Con las ciudades ocurre lo opuesto. Cuanto más grandes, más energía necesitan y más deprisa se mueve todo. Si te fijas en la propagación de enfermedades, en las transacciones bancarias se incrementan cuanto mayor es la ciudad, incluso el ritmo al que se camina. El ritmo al que se camina asombrosamente se incrementa sistemáticamente con el tamaño de la ciudad. Pero lo que hace increíble la investigación de West es que todas las ciudades se amplían al mismo ritmo. Si doblas el tamaño de una ciudad, descubres una regla muy sencilla. Los sueldos suben el 15%.
El número de policías sube el 15%. La tasa de delincuencia crece el 15%. Hay una regla de aumento del 15% que afecta a todos los aspectos de la actividad humana. ¿Es esta pauta la prueba de que asuntos aparentemente separados como la delincuencia y la enfermedad están ligados de algún modo? ¿Existe una especie de orden natural que funciona dentro de estos ecosistemas de hormigón? Parecen extraordinariamente interrelacionados e interconectados. Todos aumentan de escala con un mismo exponente. No puede ser un accidente. Y si no es un accidente y existe un orden natural, incluso en las ciudades, ¿pueden estar relacionados problemas como el cambio climático global y la delincuencia? Centrarse solo en el cambio climático o la comprensión del riesgo de los mercados o los problemas de salud y las enfermedades de África es peligroso. Necesitamos un enfoque holístico integrado mucho más amplio. Y tenemos que comprender cómo funcionan las ciudades para empezar a dirimir esas cuestiones. Cuanto más descubramos sobre las pautas y ritmos ocultos de las ciudades, mejor podremos diagnosticar los problemas del planeta. Pero para la mayoría de los habitantes de las ciudades se trata de una abstracción. Lo que de verdad quieren saber es lo que significa para su vida vivir en uno de esos organismos urbanos. Y en Oakland, en California, los vecinos han recurrido a la tecnología para averiguarlo. Voy a encender mi sistema GPS, mi rastreador de polvo y voy a comenzar mi paseo. Un grupo de ciudadanos voluntarios está utilizando tecnología sensora móvil para obtener una imagen increíblemente detallada de la atmósfera urbana. Todos experimentamos el medio ambiente como individuos, no como masa de gente. Lo que de verdad necesitamos saber es lo que respiras tú y lo que respiro yo. Y esos datos los están recabando los propios vecinos. En mi comunidad hay muchos problemas de salud y me gustaría descubrir lo que hay en el aire y lo que respiran mis hijos. Mis 3 hijos tienen asma. Estas mochilas contienen sofisticados sensores de aire. Cada segundo inspiran una bocanada de aire y analizan si contiene contaminantes. Al mismo tiempo, un dispositivo GPS marca la situación exacta donde se obtuvo la muestra. En nuestro barrio hay distintas enfermedades respiratorias y cánceres. Mucha gente de nuestra comunidad se ha presentado voluntaria. Así les ayudamos a obtener los datos que necesitan. Luego, los datos se pueden utilizar para crear mapas que revelan los peligros ocultos en el aire. Este es el pequeño paseo que damos por el barrio. Y se demuestra que todas las partes del recorrido son distintas. El verde significa bueno, el amarillo moderado, el naranja insano para grupos sensibles y el rojo insano en general para todos. En las principales arterias comerciales por donde pasan camiones y autobuses, los niveles suelen ser más altos. Son todos amarillos. Y si viven muchos años en esa comunidad, puede convertirse en un factor de salud significativo. Usando versiones en miniatura de esa misma tecnología, tal vez un día podamos trazar mapas que nos muestren la insalubridad del aire en un punto concreto de los sitios donde vivimos. Creo que lo que hacemos es una versión microscópica de lo que podría hacerse a escala global. Si algún día un padre está evaluando una guardería, puede buscar un mapa en su teléfono móvil y comprobar si los niveles de polución diaria del aire son altos para decidir mandar a su hijo a otro sitio. Datos hiperlocales como esos podrían cambiarlo todo sobre cómo y dónde vivimos. Los datos de la calle tienen el potencial de alterar la sociedad e incluso el mundo, desde los precios inmobiliarios a las políticas públicas. Pero ¿qué pasará en el futuro? ¿Qué nuevas tecnologías se usarán para detectar cambios en los barrios? El Gran Hermano puede estar observándonos y eso nos puede salvar la vida. Es raro creer que estas islas de acero y hormigón se comporten como seres vivientes.
Pero los últimos datos revelan que si se duplica el tamaño de una ciudad, de cualquier ciudad, se produce un incremento generalizado en todos los aspectos buenos y malos. Esa es su maldición. Pero hay nuevas tecnologías sensoras disponibles en línea que pueden ser capaces de diagnosticar las desventajas del crecimiento urbano y proteger e incluso fomentar las ventajas. Estoy acudiendo a la llamada. Richmond, en California, es una población de clase obrera al nordeste de la bahía de San Francisco. Desde hace tiempo se ve afectada por azotes urbanos como la delincuencia y la pobreza. Y dentro de esa ciudad de 100.000 habitantes, uno de los sectores más duros era la barriada de Easter Hill. Hubo una época en que se decía a los agentes de policía que no fuesen solos a Easter Hill. Había que ir con 2 coches para procurar tener refuerzos suficientes. Pero Easter Hill ha cambiado. Ahora se llama Richmond Village y dispone de una herramienta de ingeniería para mantener la paz. Es un aparato que le dice a la policía dónde y cuándo se dispara una pistola. Aquí sus diseñadores están haciendo una prueba. Michelle, ¿estás lista para la prueba? Recibido prueba de fuego número 1. Procede a la prueba de fuego número 1 cuando estés lista. El aparato usa micrófonos sensibles que detectan el sonido de un arma de fuego. El margen de tiempo que tarda el sonido en llegar al micrófono permite triangular la localización del disparo. Y en ese momento se pone en marcha una cámara que empieza a grabar. ¿Has captado el disparo? Sí, parece que la localización está bien. Michelle, el último disparo fue a 229 grados y 2 grados de elevación. En este lado ha salido todo bien. Buen trabajo. Recibido. En Richmond Village hay 16 sistemas de prevención de la delincuencia vigilando el barrio. Están conectados al centro de mando local supervisado por agentes de la policía. Llevan a cabo pruebas periódicas para asegurarse de que el sistema funcione siempre correctamente. Charles 31, cuenta atrás, por favor. Charles 31, recibido. 3, 2, 1. Prueba confirmada. Recibido, gracias. El sistema funciona claramente, pero ¿sirve para luchar contra el crimen? Desde 2006, cuando instalamos el sistema, el Departamento de Policía no ha tenido que atender ninguna llamada en Richmond Village por violencia, por arma de fuego o disparos ilegales. Este puede ser un caso de cómo la tecnología ha cambiado el comportamiento humano. Su efecto sobre este barrio ha sido toda una transformación. Desde que se instalaron los sensores, los delitos con armas de fuego han caído en picado. El barrio ha cambiado y hoy parece más una urbanización impoluta que la barriada de protección oficial que era hace unos años. El sistema funciona muy bien como elemento disuasorio para los delincuentes. Afecta su comportamiento habitual. Saben que si disparan una cámara, les enfocará y grabará su cara. Usar la tecnología para vacunar a las ciudades contra las enfermedades del crecimiento es solo una aplicación de nuestras avanzadas capacidades sensoras. ¿Y si pudiésemos cablear las ciudades para monitorizarlo todo, desde el tráfico peatonal y de coches hasta la salud de los edificios, carreteras y puentes? Es lo que un investigador de Silicon Valley está a punto de conseguir. Matt, ¿estás listo? Sí. Adelante, da golpecitos en la caja. ¿Así está bien? Sí, así está bien. Estamos trabajando con una tecnología que llamamos Sistema Nervioso Central para la Tierra o CENSE.
Peter Harwell es un científico que trabaja en la frontera más lejana de la innovación. Su última creación tiene el potencial de proporcionar a las ciudades e incluso al planeta la capacidad de sentir. El fin del Cense es aumentar la sensibilidad de ese cerebro que creemos que es Internet. Internet ya cubre todo el globo. Sus lazos cruzan mares y continentes y unen personas y lugares que siempre habían estado separados por la geografía. Con este aparato, Harwell podría convertir Internet en un sensor gigante que nos ofreciera información sin precedentes sobre nuestras ciudades y el planeta. Hemos sacado una foto aérea de nuestro campus. Los cuadrados azules son aquellos en los que hemos puesto nuestros nódulos sensores. Desde este mapa podemos hacer clic en un nódulo y, por ejemplo, podemos ir al edificio 2 y luego pinchar en ese nódulo y obtener los datos en tiempo real procedentes de ese nódulo. Esta gran masa de nódulos se convierte en los sentidos del final de nuestro sistema nervioso. Lo que recogen los sensores de Harwell son vibraciones demasiado sutiles para que las noten los humanos. Mover objetos provoca vibraciones singulares que los sensores de Harwell pueden reconocer si se les entrena. Y se pueden emplear para ver si se está utilizando bien el edificio o se le está causando daños. Esto es el plano de las vibraciones del edificio. Lo que buscamos es cualquier cambio en estos picos que pueden indicar que la salud estructural del edificio está cambiando. Ya hablamos de salud estructural, de monitorización, de sistemas de detección de terremotos, de aplicaciones de seguridad del agua, de aspectos innumerables. Existe la posibilidad de instalar casi 1 billón de nódulos que se podrían desplegar como parte de un sistema nervioso central mundial. Hay que buscar un sitio cerca de las tuberías de agua. Vale. Muy bien, aquí hay varias. Como son pequeños y envían datos sin cables, los nódulos pueden colocarse en cualquier parte para monitorizar prácticamente cualquier cosa. Instalados en puentes y edificios, pueden detectar deformaciones estructurales. En las carreteras pueden supervisar el tráfico. Se pueden usar para detectar venenos en el aire e incluso decirte lo que hace tu perro cuando no estás. Oye, ¿qué ha sido eso? Moxie acaba de entrar por la puerta del perro. Muy bien. Es una señal pequeña, pero aparece con claridad. Imagínense 1 billón de nódulos cubriendo todo el planeta. Constituirían el puente que permitiría a nuestro entorno comunicarse con nosotros en tiempo real. Podría revolucionar la interacción humana con la Tierra, del mismo modo que Internet ha revolucionado la interacción entre las personas. El Cense nos proporciona información para comprender la seguridad y la sostenibilidad de la seguridad, tanto nuestra como de nuestras familias. Se puede mejorar disponiendo de la información sobre cómo afectamos al planeta. En realidad es ser más conscientes de nuestro planeta. Instalar en una ciudad oídos que reaccionan a los disparos o proporcionarle a la Tierra la capacidad de sentir nos ayudan sin duda a ser más conscientes de nuestro planeta de lo que nunca habíamos sido. Pero ¿y si pudiésemos aprender lo mismo convirtiendo a una especie entera en un sensor? Resulta que los humanos constituyen el aparato de detección perfecto. Solo hay que aprender a interpretar los datos que proceden de los casi 7.000 millones de personas que habitamos el planeta. Para conectar la Tierra en línea, los investigadores recurren a sensores, Lo importante de los sensores que tenemos aquí nódulos ¿Dónde hemos colocado nódulos sensores? y redes. Como las estaciones están conectadas, todo el espacio continental de Estados Unidos se transforma en un sensor unificado. En esta era de exploración de la Tierra, lo importante es desplegar la tecnología por el mundo, construir mayores redes de satélites, sismómetros o sensores submarinos. Pero ¿podemos ir un paso más allá y explotar una red enorme que ya exista? ¿Podemos convertirnos nosotros mismos en sensores? Ahora tenemos el poder de obtener información muy detallada sobre la gente. Y no procede de los satélites que lanzamos, sino de la propia gente.
La especie humana cubre un extenso territorio, desde las latitudes más altas a las más bajas. Prácticamente no hay un área de tierra firme que no habitemos. ¿Y qué clase de información podemos aprender de la Tierra fijándonos en nosotros mismos? Empecemos fijándonos en dónde vivimos. Los países ascienden y descienden en base al número de gente que los habita. Pero emerge un mundo distinto si nos fijamos en dónde nace la gente. Mirando los datos per cápita, vemos todavía más. Estas son las tasas de mortandad. Y aquí es donde la gente muere de hambre. ¿Qué nos cuentan estos mapas? Usamos datos demográficos para saber dónde está la gente, pero sobre todo para conocer las características de esa gente. Por ejemplo, la tasa de fertilidad, para ver lo rápido que está cambiando la población. Así analizamos los rasgos de la gente. Algunos investigadores están usando las variaciones de población, nacimientos, muertes y tasas de muerte por inanición para rastrear los cambios en el planeta. Los cambios en la química atmosférica, por ejemplo, conducen a cambios climatológicos que pueden provocar que haya sequías prolongadas, menos comida, hambre y muerte. El cambio climático es mucho más rápido y la población humana es muy sensible porque somos muchos. El hambre también refleja tasas de enfermedades como la tuberculosis, el SIDA y la malaria. También pueden usarse para rastrear cambios climáticos. Con el calentamiento del planeta, los investigadores están observando malaria en lugares que antes eran más frescos y por lo tanto inmunes a la enfermedad. Centrándonos en un planeta en calentamiento, podemos cambiar los datos para ver dónde se originan los gases invernadero. Podemos ir un paso más allá y analizar cómo se conjugan con los lujos de la vida moderna, con el uso del teléfono móvil, la conexión a Internet e incluso la comida rápida. Lo que revela este mapa es lo lejos de los límites naturales a los que algunos científicos creen que ha llegado esta sociedad. Hace unos 50.000 años, nuestro ritmo metabólico era de unos 200 o 300 vatios, lo que teniendo en cuenta nuestra actividad, era apropiado para nuestro tamaño. Pero ahora usamos unos 11.000 vatios. En otra era, la humanidad solo extraía del planeta 300 vatios por persona en forma de comida para sobrevivir. Ahora consumimos de media 3.800 veces más energía para hacer funcionar nuestros coches, nuestras casas, ver películas y navegar por Internet. Eso ilustra el problema que hemos creado al tener tanto éxito como animales sociales y tener la extraordinaria sociedad que tenemos, con todos los objetos y todas las cosas maravillosas de las que disfrutamos. No es de extrañar que con una población que ronda los 7.000 millones y con todas las cosas que hacemos, estemos afectando a la atmósfera. La estamos cambiando más rápido de lo que ha cambiado en cientos de miles de años. Es un cambio que nunca se había visto en este planeta y tenemos que comprenderlo para poder prepararnos. Y para eso sirven estos mapas, para prepararnos. Con ellos vemos tendencias, identificamos problemas y descubrimos cómo vivimos como especie en la Tierra. Tanto el entorno en que vivimos, el propio planeta, como la humanidad, determinan nuestro futuro. Vivimos con esa mezcla todo el tiempo. Somos el producto de nuestra vista, el lugar donde vivimos, como de nuestra situación, el contexto en que vivimos. Estas pautas nos muestran que lo que hacemos en la Tierra ella lo siente. Y ahora parece que el planeta se está resintiendo. Pero las mismas tecnologías que nos están revelando la Tierra pueden enseñarnos a vivir en armonía con ella.
La tecnología que hemos desplegado en el mundo nos está ofreciendo una visión nunca vista de la Tierra como un organismo vivo. Pero a pesar de todos los sensores que tenemos desplegados, todavía estamos empezando a comprender cómo funciona este planeta. ¿Y qué viene a continuación? ¿Qué tecnología futura disponible en Internet nos ofrecerá una comprensión mejor de este mundo? Puede que esa tecnología ya exista, porque la red somos nosotros. Hay 117 personas por cada 2,6 kilómetros cuadrados de tierra firme. ¿Y cómo podemos convertirnos en sensores para formar la mayor red de recolección de datos del planeta? Puede que pronto haya una aplicación para eso. Hay casi 5.000 millones de teléfonos móviles en el mundo. Son 5.000 millones de ordenadores de bolsillo que se pueden usar para convertir a la especie humana en un sensor totalmente cableado. Los móviles ya rastrean nuestros movimientos con GPS, monitorizan nuestras comunicaciones e incluso registran nuestro comportamiento. Pero, ¿puede transformarse un teléfono en algo más? Algunos investigadores intentan desarrollar un móvil con olfato. Nuestra idea es incorporar sensores de contaminación a los teléfonos móviles y otros aparatos móviles. Instalado en el móvil, el sensor puede decirle al usuario lo que está respirando. Esta es la concentración de dióxido de carbono de la cámara y el sensor la está registrando. Imagínense una red global de móviles que hagan lo mismo y lo rastreen todo. Desde el clima hasta el dióxido de carbono y la propagación de enfermedades. Se colocarían millones de sensores en el medio ambiente y se obtendría una imagen mucho mejor del entorno. La tecnología sensora supone toda una revolución. Cuantos más sensores haya en el mundo, más detallada será la imagen. Lo que ya nos han demostrado es que en la Tierra todo forma un enorme sistema interconectado y en estado de cambio y movimiento perpetuos. Ya sea el tráfico que entra y sale de una ciudad, los movimientos humanos entre continentes o las redes de comunicación que nos conectan a todos. Podemos trazar la trayectoria de los huracanes, cartografiar desiertos oceánicos, monitorizar bosques en vías de desaparición y diseccionar nuestro planeta mediante los miles de satélites que lo rodean. Junto a la Luna y el curso de los planetas, un universo de movimiento parte de este pequeño mundo que llamamos Tierra. Pero ¿eso dónde nos deja? La edad contemporánea ha centrado la atención sobre el planeta y tal vez el hallazgo más significativo de todos es que nosotros somos el planeta y el planeta es nosotros. Por eso la comprensión de este enorme organismo al que llamamos hogar puede ser lo más importante que logremos jamás. El mundo es complicado, pero creo que llegaremos a comprender cómo funciona la naturaleza. Con las tecnologías avanzadas ahora entendemos que las fuerzas que crearon nuestro mundo son inseparables de nosotros mismos. Y esa información nos permite responder a algunas de las preguntas más trascendentes que se ha planteado la humanidad. Hemos aprendido muchísimo. Y con los años, cada vez estamos construyendo redes mejores. Y cada vez tenemos más satélites y más sofisticados. Tenemos ordenadores más rápidos y mejores modelos que nos permiten estudiar nuestro planeta cambiante. Aunque estemos cambiando el planeta como nunca había cambiado, nuestra capacidad para monitorizar nuestro impacto nos proporciona a nosotros y a la Tierra algo que nunca habíamos tenido: conciencia. Creo que la perspectiva es buena para el planeta, porque creo que hemos desarrollado una comprensión casi no reconocida de lo asombroso que resulta un sistema tan complejo.
Y esa conciencia puede que sea lo que asegure que la humanidad no sea uno de los experimentos fracasados de la Tierra, sino uno de sus triunfos más duraderos.